En este trabajo vamos a hablar de las éticas de la felicidad y está compuesto por Shakira, Ilenia, Marta y Leandro. Teorías éticas. Un buen número de teorías éticas son teleológicas, pues consideran que el fin de la conducta moral es la felicidad. El endohumanismo. El defensor más importante fue Aristóteles, quien sostuvo que todos los seres naturales experimentan cambios que están orientados hacia un fin predeterminado. Los endohumanistas sostienen que la felicidad consiste en la autorrealización personal. Según Aristóteles, se define por dos características principales, la racionalidad y la animalidad. El ser humano es un animal racional. Ser racional aspira a contemplar la verdad y por tanto el conocimiento. Además de ser racionales, somos animales. Tenemos también necesidades materiales. En la satisfacción de estas necesidades, Aristóteles considera que son perniciosos tanto el exceso como el defecto. Para evitar la insatisfacción, contamos con la virtud, que Aristóteles define como un hábito consistente en saber elegir siempre un término medio. El estoicismo defiende que la felicidad se obtiene de modo autosuficiente viviendo de conformidad con la naturaleza. La naturaleza humana tiene dos componentes, uno animal y otro racional. Todo lo relativo al cuerpo, como la salud y la enfermedad, la belleza y la fealdad, son indiferentes desde un punto de vista moral. Al vincular la moralidad con nuestra racionalidad, se puede y se debe lograr la felicidad de forma totalmente independiente de los acontecimientos externos. El hedonismo y el utilitarismo. El hedonismo y el utilitarismo identifican la felicidad con el placer. El hedonismo busca un placer individual, mientras que el utilitarismo persigue un placer o bienestar social. La teoría hedonista más célebre fue la propuesta por Epicuro, quien sostuvo que la felicidad consiste en la ausencia de dolor corporal y de perturbación en el alma. Epicuro reflexionó sobre los distintos tipos de placer, placeres naturales necesarios, ligados a la conservación del individuo, placeres naturales no necesarios, variaciones superfluas de los primeros, placeres no naturales ni necesarios, alimentan la vanidad de los seres humanos. De estos tres tipos, Epicuro recomendó satisfacer sin límites los primeros. El utilitarismo se desarrolló como corriente ética. Para decidir sobre la moralidad de las acciones, estos propusieron el criterio de utilidad. Una acción es moralmente buena si proporciona la mayor cantidad de placer al mayor número posible de personas. Ética de la justicia. Podemos juzgar moralmente una acción en función de las consecuencias que se derivan de ella. Las éticas de la felicidad inclinan por juzgar las acciones por su consecuencia. Las éticas de la justicia, en cambio, valoran las acciones desde la convicción de que las acciones humanas deben ser justas. Nuestra propia naturaleza nos impulsa a perseguir la felicidad. Cabe preguntarse qué nos anima a inspirarnos en la justicia como principio fundamental de nuestra conducta moral. La respuesta a esta pregunta es lo que podríamos llamar sentido del deber. A veces las cosas no son como deberían ser. Hay una falta de sintonía entre el ser y el deber ser de las cosas. Cuando esto ocurre nos parece injusto y sentimos el deber de restituir el orden haciendo que lo que deba ser sea. Esta vinculación de las éticas de la justicia con la noción del deber ha hecho que también se las llame éticas deontológicas. Las conclusiones a las que llega y las propuestas que hacen las éticas de la felicidad y la de la justicia no tienen por qué coincidir. De hecho, es perfectamente posible que alguien sea feliz sin ser justo, del mismo modo que es posible que alguien sea justo y no logre ser feliz. La ética formal de Kant. La reflexión sobre la moral de Kant parte de la exigencia de construir una ética que sea verdaderamente universal. Todo lo que proviene de la experiencia es siempre particular, y solo los principios que se obtienen con el uso exclusivo de la razón son auténticamente universales. Kant sostuvo que los autores que habían intentado formular una ética universal fracasaron porque proponían siempre un fin concreto a alcanzar y unas normas para lograrlo. ¿Cómo sería una ética que prescinda de la experiencia y se base solo en la razón? Kant afirma que una ética de este tipo únicamente nos debe decir cómo debemos actuar, no qué objetivos debemos perseguir ni qué debemos hacer para conseguirlo. ¿Cómo debemos actuar según la ética formal?
Kant responde que debemos actuar por deber. Existen 3 tipos de acción en relación con el deber: acción contraria al deber, acción conforme con el deber y acción por deber. A juicio de Kant, para determinar el valor moral de una acción no importa qué se haga, sino cómo se haga. ¿Cómo descubre la voluntad cuál es su deber? Ahí es donde interviene la razón práctica. Descubre el único mandato que tiene carácter universal y que Kant denomina imperativo categórico. Este dice así: obra de tal modo que quieras por tu voluntad que el principio de tu acción se convierta en ley universal. La ética formal kantiana considera que lo único que puede ser considerado moralmente bueno sin restricciones es la buena voluntad. Una voluntad de este tipo se caracteriza por actuar siempre por deber, es decir, por respeto a la ley moral universal, que obliga a hacer aquello que querríamos que todos hicieran si estuvieran en nuestro lugar. La ética dialógica o ética del discurso surge en la segunda mitad del siglo XX. Sus principales defensores son Habermas y Karl Otto Appel. Estos autores sostienen que para decidir sobre la moralidad de una acción y sobre la universalidad de los principios que la inspiran, no bastan con tener en cuenta lo que un individuo aislado descubre empleando su razón práctica. Los seres humanos vivimos en sociedad, nuestras acciones y nuestras decisiones afectan a los demás. Se trata de convertir en el diálogo lo que en Kant era un monólogo. Para la ética dialógica, las decisiones morales deben adoptarse teniendo en cuenta a todos los afectados por ella. La importancia del diálogo llevó a Appel y Habermas a establecer unas condiciones ideales a las que debe tratar de aproximarse cualquier diálogo real. 2 condiciones: principio de universalización. Para que una norma sea válida es necesario que todos los afectados por ella puedan aceptar las consecuencias y los efectos secundarios. Se derivarían de su aplicación universal. Principio de la ética del discurso. Para que una norma sea válida es necesario que sea fruto de un diálogo en el que hayan podido participar todos los que de algún modo se pueden ver afectados por ella y que como consecuencia de ese diálogo todos acepten cumplir esa norma. Este trabajo de las éticas de la felicidad ha sido realizado por Shakira, Ilenia, Leandro y Marta.